Espero que hayan visto el video, ¿verdad? Déjenme buscar mi archivo. Es que mi computadora se formateó, se borró mucha información. Tal vez tiene razón, ¿no? Ya muchísima información que le agregamos. Y Y pues, dirá, pues ya es mucha información, hay que vaciar como ese Tontecontli, ¿no? Que pues ya se llenó también de esa información, hermanitos. Pero bien, vamos iniciando con el día de hoy, con la energía del hoy de Ocelot. Hoy sucedió un evento y todavía sigue vibrando esa energía del día de hoy, hermanitos. Recuerden que todo está en dualidad, como les compartía en un video, donde ponía yo un ocelotito con su cuerpecito todo de color negro con manchas amarillas y el otro ocelotito de color amarillo con manchas negras, en donde intento compartir, intento presentar sobre la dualidad, sobre estas dos energías presentes con nosotros. Nosotros decidimos qué alimentar en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿no? Bien, Ocelot. Tenemos aquí a Ocelotito. Como ustedes podrán ver, ¿verdad? Que el Ocelotito tiene cierto número de tecpat, de cuchillitos, ¿no? Si nos damos cuenta, alguien contó cuántos cuchillitos de pedernal tiene el ocelotito. Ajá. ¿Cuántos cuchillitos de pedernal tiene el ocelotito? Ujú. Sí, sí lo han observado. 7. Tiene siete. Tiene siete cuchillitos de pedernal nuestro ocelotito. ¿Qué representaría el número 7, hermanitos? ¿Qué representaría? Ujú. ¿Los escucho? ¿Qué creen que representa el 7? Ujú. Recordemos que el número 7 representa el séptimo rumbo, ¿no? Pero la distribución que tenemos ahí como celotito. Sebastián, sería un número bisagra, algo así recuerdo que usted dijo de agua y su adaptabilidad, algo así había dicho usted. Ujú. Es el número 7, la bisagra es el punto medio para entrar a un nivel, a un portal y entrar a otro portal, ¿no? Que justamente decíamos que la bisagra de esta trecena es el Itzcuintli, ¿no? Algo interesante. Sí, porque el Itzcuintli es el que nos permite entrar al portal, al viaje del Mictlán. El número 7, nosotros aquí en esta cabecita tenemos 7 orificios, dando el número 7, la séptima serpiente, que es nuestra lengua. El número 7 son 7 cuellos. El número 7 no, es uno de los números que nos empodera con Mazat también. Por eso dentro del relato incluíamos a Mazat. Mazat, Tochli, Coyot, Ocelot y Tecolotl, ¿no? Son los principales animalitos de poder que nos pueden llevar a un nivel de
transformación. Fíjense, hermanitos, que todo esto viene, ¿por qué les hablaba de esto? Porque todo esto lo mueve, lo transmuta el amor, que es tlazoteotl, miren nada más, tlazoteotl y tlazolteotl, por la letra H y la letra L, ¿sí? Ahora bien, nos dice que el ocelote, hermanitos, es uno de los animalitos muy pacientes, muy cautelosos. Incluso este ocelote es uno de sus consentidos de Tezcatlipoca. Sí, la energía del ocelotito, todos esos ocelotitos le encanta lucir su caminar, incluso intenta vivir observando, acechando para poder aprender. Vaya, su aprendizaje es muy visual de los ocelotitos. Aprenden observando, viendo, ¿sí? Ahora bien, ¿hay algo que los empodera a los ocelotitos? Sí, el amor. Entre el ocelote y Tlazoteo están muy unidos. Tlazoteo le da poder a este ocelotito. También Tlazolteo le da poder al ocelotito. ¿Por qué? Recuerden que su regente del Tonali Cali, que es Tepeyolotli, ¿no? Tepeyolotli. Y Tepeyolotli, ¿verdad? Es el ocelote. Ahora bien, si ustedes observan la imagen que les muestro, ¿qué relación encuentran entre Tepeyolotli y lo que ustedes ven? La ceremonia. Recuerden que esta imagen que vamos a ver acá arriba, vamos a llamarle ceremonia. ¿Qué es una ceremonia? Ceremonia es una acción que nosotros debemos y podemos hacer en este día, en un día Ocelot, sin importar el número, pero sí está la ceremonia y todos los Tonaltín tienen una ceremonia. Vean, ¿qué relación tiene Cali con Tepeyolotli? Díganme ustedes. Ajá. Es nuestra casa, Temastiani. Tepeyolotli somos Sí, nosotros hermanita, por mismos. la casa, ¿no? Por la casa. Y recordemos que la casa, Tonali Cali, su regente es Ocelot. Entonces, ¿qué quiere decir? Es como decir, ¿cómo podemos decir? Como ese trueque, ¿no? O ese macoa, ese trabajo comunal, ¿no? Tú me ayudas y yo te ayudo, ¿no? Como esa reciprocidad. Dice Cali, en mi tonali, tú, Ocelotito, me ayudas. Pero, dice el Ocelotito, bueno, cuando sea mi tonali, pues tú vienes conmigo también. O sea, hay una relación muy, muy, muy presente y congruente. Pero ojo, dentro de esta casa se encuentra un animalito muy poderoso, el tecolote. ¿Sí? Si decimos que este cuerpo físico, energético, espiritual, emocional, es nuestra casa, ¿de acuerdo? Y si decimos que Tepeyolotli es Ostli camino, Yoli vida a la montaña. Entonces, en nuestro vivir, en nuestro caminar, en nuestro seguir caminando sobre este tiempo,
porque no crean que estamos volviéndonos jóvenes. Vamos al camino hacia Mictlampa, ¿no? Hacia ese Tepeyolotli. Tepeyolotli es la cueva también, es la entrada del lugar del espíritu de la montaña. Ahí vive dentro el espíritu de la montaña. Entonces, nos dice, cada vez que vayas avanzando, incluso hasta mueve su cabecita para poder mirarnos de frente. Fíjense, el tecolotito nos mira de frente y no está, y no está parándose sobre, permíteme, y no se está parando sobre la casa, no, está volando, ¿no? Está como una especie de levitación, ¿no? Levitando, porque no mueve sus alas para volar, sino que, ¿no? Nos mira. Entonces quiere decir, como decimos, acéchate lo que estás haciendo en tu vida profesional, en tu vida familiar, en tu vida personal, en tu vida espiritual, en tu vida emocional. Acéchate. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Te estás victimizando? Ay, pobrecito de mí, yo. No, dice, tienes que aprender a qué. Y el mismo Celotito nos dice, tienes que aprender a, vean sus garritas, porque él, el ocelotito aquí, no está con una mano atrás, otro adelante, como en algunas ocasiones lo vemos. Está así. El pie izquierdo está poniéndolo hacia adelante. Listo. Y el pie derecho, aquí el pie derecho, está listo como para impulsar, ¿no? Y todo su cuerpo, si se dan cuenta, toda su columna está lleno de cuchillitos de pedernal. Y en su piecito izquierdo, vean ustedes, tiene un cuchillito. Quiere decir que estate atento, atento, acechando, preparado para poder obtener la energía espiritual náhuatl, ¿no? Por eso en este tonali, en este relato, les compartí eso del náhuatl. ¿Por qué? No porque sea mi tonali, no, de ninguna manera. Porque precisamente tú tienes que estar acecho, como el niñito del cuento, estaba acechando, estaba viendo que dónde va mi abuelo, a qué hora regresa, qué está haciendo, qué estará haciendo. Mientras que el otro niño, el otro jovencito dice, yo vuelo con él, yo lo veo. Dice el jovencito, yo no sé qué pasa, pero yo veo cómo se va mi abuelo, nada más que no digo nada, no digo nada. Y la niña, yo así lo relaciono, la niña era nuestra madrecita Tlazo, Teo. ¿Por qué? Porque dice, yo voy a tejer con mi abuelita y con mi abuelito. De los dos voy a aprender y de todos los que están aquí. No, a mí se me vino esa parte cuando me lo contaron, cuando estuve estudiando hace 2 años y medio, más o menos. Sí, hace 2 años y medio, cuando estaba estudiando esto con los abuelitos. Entonces yo me imaginaba y me traje a la mente esta imagen. Digo, ahora entiendo. O sea, el niño que dice, yo lo veo a mi abuelito nada más que tranquilo. O sea, sí lo podía visualizar que salía, pero el otro es el más curioso que anda viendo ahí qué hace, a dónde va. Pero está la otra niña que lo recibe con amor, dice, yo sí quiero aprender de todos ustedes, porque ella tiene que tejer, tiene que eliminar, tiene que transmutar toda esa energía. Y entonces, todos estos poderes están con nosotros. Sí, mis hermanitos, sí, sí. Entonces, si se ven, por ejemplo, estos dos ataditos, el Ishkimili. Si se dan cuenta aquí, el Ishkimili que veíamos ayer de Akat,
Recuerden, esto es como un engrane, ¿no? Trae la energía de Akat también aquí. Miren, pero vean, aquí hay dos de esta manera. Miren, es muy hermoso cuando uno empieza a tratar de entender. Miren, si nos ponemos de esta manera, así como está, ¿de qué lado donde se ve el isquimil y la telita? Aquí. Este sería ¿qué? ¿Izquierdo o derecho? ¿Qué sería? Este, miren. Si nos ponemos así es lado izquierdo, ¿de acuerdo? Miren, izquierdo, izquierdo. Este es derecho, derecho. ¿Qué nos dice? Todo este trabajo de acecharte, tanto en este plano terrenal en que estamos, como en el plano del Mictlampa, debemos de acecharnos para cuidarnos. Por eso la niña, cuando la enterraron, pues ella estaba bien tranquila, dice yo allá en mi clampa con una abuelita me puse a platicar, me empezó a contar cuentos y yo feliz de la vida, dice la niña. Incluso trajo un atadito de flores. Es una metáfora. El hecho de traer ese atadito de flores es que tú puedes vivir, vibrar en estos dos mundos, ¿sí? Ahora bien, vemos nosotros, hermanitos, miren, su collarcito de Tlazolteotl, ¿sí? No es un círculo y con una división. Son los colores de Xipetotec. Y como son los colores de Xipetotec, nos habla de un cambio, de una transformación. Y claro, nuestra madrecita tierra, miren, con su amor, cambia todo. Sí, es totalmente diferente cuando nosotros, a nosotros primero, cuando nosotros nos tratamos con amor, con empatía, porque desafortunadamente nos han enseñado que la otra persona me debe de amar y si no me ama, me victimizo. No, primero me debo de amar yo mismo para empoderarme. Primero tengo que aceptar con solteo de lo que de lo que yo tengo, hay ciertas cosas que tengo que eliminar, ¿sí? Autorreconocerme, que yo en algún momento no podía alejarme del alcohol. ¿Por qué? Por el mismo ambiente en el que intentaba encajar, que no es mi espacio, porque había compañeros, ¿verdad? Que les encanta, no les encantaba, les encanta. Y tú por tratar de encajar en ese grupo, pues también le echas tupido y venga todo para acá. Cuando dice la solteo, ámate un poco, estás sano, ¿por qué tienes que enfermarte tú mismo? Elimina ese hábito, ese vicio de la victimización, ¿no? Como cuando perdemos a un ser querido, hermanitos. ¿Qué decimos? Dios, ¿acaso no soy tu hijo? ¿Por qué me tienes que castigar a mí así, no? Con ese sentimiento. Pero realmente Dios es el que me está castigando. ¿No será que me está enseñando a hacer mucho más fuerte la vida y que tengo que aceptar ese transmutación de lo que creo que es muerte en vida? ¿No? Yo sé que es difícil, sí, pero tampoco es imposible. Ahora bien, ¿por qué yo les puedo asegurar que todo esto nos enseña, somos espejo que debemos de vivirlo? ¿Se acuerdan de la partícula Tla?
¿Se acuerdan de la partícula tla? Es la raíz de la palabra. Permíteme. Tlacatl. ¿Y tlacatl qué es? Persona. Entonces dice, persona de amor, que es una teot, es una energía sagrada. La energía sagrada de la persona que es el amor. Sí, dice un abuelito, mi bandera es el amor. Con ella lo puedo todo, sin ella nada. No, es algo que digo, bueno, pues sí tienes razón. Tienes que amar algo para poder hacer. Tengo que amar, por ejemplo, tengo que amar compartir lo poquitito que yo conozco para estar sentado de aquí 2, 3 horas tratando de crear un poco de contenido como videos, como frases. Imagínense, si no amara lo que yo hago, pues ya, que esté así la clase, ¿no? Entonces, necesitaríamos amar lo que estamos aprendiendo, por eso estamos aquí todas las noches aprendiendo, ¿no? Amamos cambiar nuestra forma de pensar, de comprender mejor nuestra vida, por qué nos pasa ciertas cosas. Sí, pero también nosotros debemos de aprender de tlazoli, ¿qué es? Tlazoli, lo seco, lo que ya no tiene vida, pero sí sirve como fertilizante y nuestra madre tierra le nuevamente lo convierte en vida. ¿Cómo? Lo convierte en fertilizante para que pueda alimentarse el ser que está vivo, como que como las plantas, como los gusanitos, ¿no? Entonces, nosotros podemos transformar lo muerto en vivo, ¿sí? Acuérdense de la ceremonia de Teomiquistli. Asistieron unos hermanitos a esta ceremonia que me hicieron batallar y trabajar duro, sí, porque solamente vinieron ellos solos y yo les decía, necesito el que va a hacer la ceremonia más uno más. ¿Para qué? Para que él esté al pendiente con el recito y yo tengo que resguardar todo. Pero ya llegaron solos, bueno, pues vamos a hacerlo. Sí, entonces, todo esto, hermanitos, esto que está aquí es una ceremonia, dice. Obtén la sabiduría de esta espiritualidad, de este trabajo del acecharte, ¿no? Lo que en alguna clase decíamos, selecciona lo bueno, lo poderoso, que sea alimento para ti. Recuerden, aún aunque digamos, la sabiduría, todo es hermoso, hay sabiduría que no, ¿no? Hay sabiduría para crear, para enfermar, para envenenar, pero al fin de cuentas es sabiduría. Ahora queda en nosotros que retomamos, ¿me entiende? Y para ello, para poder acecharnos, miren, para ello debemos de qué? De limpiar esta cabecita, sin prejuicios, sin juzgar, sin expectativas de que, tú dijiste que ibas a hacerlo, ¿no? Acéchate, mira cómo estás actuando y de eso aprender para que en esta casita vayas dejando tus marcas como sabiduría. Está en blanco, vean. En la mayoría de las casitas tiene sus rayitas, ¿no? Son como los registros de la sabiduría. ¿Y por qué podemos asegurar que esta energía femenina es Tlazolteotl y Tlazolteotl? Por miren, esta conchita como media lunita y al centro tiene un tecpat. ¿Qué simboliza este hermoso simbolismo que tenemos aquí? Es
La luna tiene su ciclicidad, ¿de acuerdo? Entonces, en estos cuatro etapas o cuatro ciclos de la luna, dice, pues aprende de esa sabiduría, de un nuevo reinicio, de ese crecimiento, de esa iluminación, pero también de ese regreso a la no iluminación, porque en este momento yo siento, me siento autorrealizado, yo ya logré muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Que en el momento que sigo aprendiendo, digo, ching, lo que yo aprendí, creo que es muy poco con esto que estoy aprendiendo, ¿no? Por eso nos dice que nosotros podamos aprender de esa ciclicidad de Tlazoli. Pero ¿con qué más podemos identificarlo nuestra madrecita? Tlazolteo. Vean su boquita. Su boca está oscuro. Algunos cometemos el error de decir, es nuestra madrecita de la inmundicia o la devoradora de la inmundicia. ¿Qué pasó? Nuestro cuerpo es una inmundicia cuando morimos y nos entierran, ¿verdad que no? Sí es materia, quizá ya no vibra, está muerta, pero sirve como fertilizante, ¿no? Regresa a la gran fuente, desde donde vino. Sí, por eso nuestros abuelitos los enterraban a a nuestros ancestros como en posición fetal. ¿Por qué? Porque naces, creces, a los 52 años, vas para abajo y te conviertes en un bebé. No, hay abuelitos a cierta edad que hacen sus berrinches como cuando éramos niños, que por todo se enojan, que ya no quieren bañarse, ¿no? Pero a veces los hijos somos tan ingratos que nos molesta lo que hace y los mandamos mejor a un asilo. Allá sí los van a cuidar, voy a estar pagando. Ah, pero bueno, regresando a lo nuestro, a lo que estamos viendo, hermanito. Si se dan cuenta, Ocelotito tiene sus dos lengüetitas de malinali. Sé que es medicina. El acechar, el tener esa paciencia de poder lograr las cosas. Miren, Tlazolteotl, aquí tiene las madejitas de hilo para tejer las redes de amistad, tejer las redes de amor con nuestros seres amados, nuestros seres queridos, ¿no? Y el tecolotito tan sabio, ¿sí? Muchas veces yo les he dicho, el tecolotito ve donde los demás no ven. O sea, que aun aunque digas que es una situación dolorosa, si tú quieres verlo como un aprendizaje, encontrarás el aprendizaje. Un relato, por muy mal contado, por el relator, por el que lo está diciendo el relato, que sea tenga una voz muy lineal, pero si tú sabes encontrarás la sabiduría, hasta en las diferentes situaciones en nuestra vida, ¿no? Pero bueno, entonces, aquí tenemos, por ejemplo, al gran tecolotito, les decía yo, si nosotros podemos ver aquí, por eso quise agrandarlo, esta es una ceremonia. Les digo que el tecolotito no está dentro de la casa, sino está fuera de la casa, al frente de nosotros. Incluso, incluso para algunos hermanitos que tienen su tonali, tienen a Ishquinan. ¿Qué es Ishquinan? La ish de isle, de rostro. Qui, como tomar, como si escaneáramos, ¿no? Si ustedes tuvieran ahorita prendida su cámara, lo que haríamos es escanear. Tomo tu rostro.
Pero ¿para qué lo voy a tomar tu rostro? Para leer la energía que estás vibrando ahorita. Esa emoción de tranquilidad, de paz, de desesperación, de ya tengo sueño, ya que termine la clase, ¿no? A eso se refiere el retomar el rostro de nuestros hermanos de Ixcuinan, de Nancy, de madre, ¿no? Nuestra mamá, nuestra mamá nos conoce, hermanitos, ¿no? No sé si les ha tocado para los que tuvimos la oportunidad de vivir un rato con nuestras mamás. En mi caso, yo tuve la fortuna de tenerla un buen rato conmigo, ¿no? Entonces yo llegaba, pues a veces triste, ¿no? Por el trabajo, por cualquier situación. ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien. No me mientas, no estás bien. ¿Qué tienes? No, sí, sí, estoy bien. Sí, un poco. No estás bien. Estás cansado. Estás enojado, ¿verdad? O sea, es esa energía vibrante que reconoce, porque tenemos una conexión con ella, con nuestra mamá. Imagínense, 9 meses, 260 tonaltín que nos mantiene en su vientre. Por eso decimos que este es Ishkuinan, pero dice, aquí de frente, y estoy atento acá, con, con la visión periférica. ¿Eh? Y bueno, y la visión periférica no se refiere tan nada más con los ojos, es con los oídos. Tal vez perciban y escuchen ahorita, los perritos andan alborotados. Eh, Hay una energía vibrante, hay una ceremonia importante para los abuelitos coyotitos. Hoy, con la alineación de estas energías, ellos lo están aprovechando. Y ese es lo que se percibe. ¿Eh? Bueno, entonces, el relato del día de hoy precisamente es Huehuetlactoli, relato sabio y antiguo, dice Ipahtilis nocolzi nahualzi, la medicina de mi abuelo Nahual. ¿Qué les pareció el relato? ¿Qué les enseñó a ustedes? Sí, también es uno de mis principales objetivos es desmitificar ese mito que ser nahual es que te transformas y empiezas y haces daño y todo eso. No, no se trata de eso. Es un modo de vivir, es un modo de ser y un modo de pensar. Tiene sus propios códigos, sus propios claves, sus propias reglas, si queremos llamarle así, pues de trabajar con esta energía. Sí, pues los escucho, hermanitos, ¿qué aprendieron de este relato? Y les agradezco los que me hayan acompañado, pues a esa hora, no en la tarde, que por lo general a esa hora es que lo grabo, pero después de este trecena lo grabaría yo en la noche para poder enviárselos tempranito en la trecena de Seoli. ¿Sí? Los escucho, hermanitos, hermanitas, su sentir, su percibir acerca de este relato. Ujú. O si no lo revisaron, pues también, ¿verdad? Lo pueden ver, ahí está en YouTube, está guardado para precisamente poder utilizarlo. Ajá, sí, ujú, ¿no? Bueno, adelante, hermanita. La Poyahualti, Temastiani, la Poyahualti, hermanitos. Ya hasta me da pena alzar la mano siempre, pero Sí, bueno, adelante, hermanita. este, a mí me hizo reflexionar sobre las 5 reglas
que comentaba ahí el abuelito, cuando sus nietecitos, pues decidieron como ser parte de esa enseñanza. Y la que más me llamó la atención, que todas son importantes, pero la, la de ser humilde en el camino del náhuatl. Les decía que no podían asustar a las personas y que tampoco podían como fanfarronear básicamente, ¿no? Sobre las habilidades que ellos tenían. Entonces, me pareció algo como muy bonito que el Temastiani o su abuelito les dijera, porque pues el tener una habilidad como esa también es una gran responsabilidad. Y pienso que cuando tienes ese tipo de habilidad es muy fácil como corromperte, ¿no? Este, eh, ahí decían que había una línea muy delgada entre cómo podías ocupar ese tipo de medicina o de habilidad. Y yo me quedé pensando en, en la manera en la que uno como persona luego se llega a corromper y la importancia de la fuerza de voluntad, porque eh, pues aparte de tener humildad y no corromperte, también tienes que tener fuerza de voluntad a tus principios y, y tener como esa sabiduría de saber que lo que estás ocupando es para el bien común y como lo decía el abuelito, ¿no? Esto te permite, pues comer, alimentar a tu familia. Entonces eso me pareció algo muy bonito. Y en cuanto a los niños, pues eh, me quedo pensando que uno de los niños que decía que lo veía y que no sabía cómo, como que tenía la habilidad del tecolotito. Y ahorita que usted dijo que el niño más curioso, me hizo sentido porque no lo relacionaba, pero con lo que usted estaba comentando, ya después me cayó el 20 que era la energía del ocelote que lo acechaba. Y yo no le había encontrado como la relación con la pequeñita, solo pensaba que tenía mucha actitud, porque pues no conozco muy bien sobre los amoshlis, pero ya después de que usted lo explicó, me pareció algo como muy bonito que la niña quisiera integrar la sabiduría del abuelito y la sabiduría de su abuelita, ¿no? Entonces, hasta ahí como que me empezó como a tener sentido el porqué de la niña. Y me hizo como también recordar una situación, porque la niña cuando les hicieron como su ceremonia del renacimiento, por decirlo así, pues la niña se quedó más tiempo en Mictlampa, ¿no? Y no despertaba, y sus hermanitos tuvieron que ir por ella. Y pues el abuelito comentaba que era que porque tenía su alma como muy, curiosa y a lo mejor alguien la estaba deteniendo. Y yo nada más quiero compartirle, aunque me voy a salir un poquito del tema, pero que en la última ensoñación, como que me vi reflejada en la niña porque me costó mucho trabajo despertar, o sea, yo no despertaba y no despertaba. Y yo me acuerdo que estaba entre montañas y a mí me encantan las montañas y yo estaba súper maravillada. Y entonces recuerdo que lo que me despertó fue mi perrito, ladró y entonces cuando ladró fue como que pude regresar, pero yo como tenía esa sensación como de estar embotada, como que me sumaba la cabeza, todavía no como que no coordinaba mi cuerpo, y entonces parecía yo borrachita, y yo dije: "Ay, no, a lo mejor mi perrito quiere salir a la calle", ¿no? Porque lo dejo salir un ratito para que no me haga destrozos, y ya después regresa como bien tranquilo. Y entonces, pues, yo dije: "A lo mejor quiere salir", ¿no? Y entonces iba como que en una bruma entre dormida y entre aquí y allá, y le abrí la puerta, pero vi que no salió, y ya después veo el cielo y seguía como un poco oscuro, pero empezaba a amanecer. Y ya cuando me meto aquí a su casa, que es su casa, volteo a ver el reloj y eran las 5:45, y yo dije: "Ay, chispas, estoy casi al límite", o estaba casi al límite de poder despertar, porque se supone que tienes que regresar antes. Y entonces,
pues le agradecí a mi perrito que tuvo la amabilidad de despertarme, ¿no? Entonces, cuando escuché esa parte de la niña, pues a mí me hizo mucha gracia porque sí te distraes. Y bueno, este sería mi Ineltilisli. Muchas gracias a todos por escucharme. Gracias, Temastiani, por darme la oportunidad de hablar. Tlazocamati Nainitzi. Sí, es una labor interesante y si ustedes le pusieron un poquito de atención, tiene muchas claves, tiene ciertas, eh, cierta información encriptada que lo podemos descubrir. Sí, por ejemplo, ¿Sí, que, Ronito? que cuando una de las reglas era de que tuviéramos mucho cuidado al dejar nuestro cuerpo físico. Y ese cuerpo físico lo íbamos a dejar, por ejemplo, en las piedras o en algún árbol, porque nos íbamos a viajar a través del aire. Y realmente el aire es lo que nos comunica a todos los seres vivos, inclusive a los que están en el agua. mm, Respiran el oxígeno por sus bráqueas y el oxígeno es aire. Entonces, el aire conecta a todos, nos está conectando a usted, a nosotros, a los compañeros, compañeras, a todos los del mundo. Es el aire el que nos une. Y también la niña, pues, estaba muy evolucionada, la pequeñita, más que sus hermanos. Y Ujú. aparte de eso, pues, integraba lo que eran las medicinas del abuelo y de la abuela. Y eso es lo que la potencializaba. Tlazocamate. Tlazocamati Nainitzi. Sí, los tres niños, igual yo me preguntaba, ¿no? Oye, pero ¿por qué tres? ¿Y por qué no todos? No, y ya después fui descubriendo, digo, pues la enseñanza es que es una enseñanza que te integra todo, en el cual nos va guiando. Aquí hay una de las claves, hermanitos, que a mí me gustó mucho y mm, bueno, y de manera personal, no sé si se acuerden en algún momento, les comentaba, ¿no? Del dolor acá, parte de la espalda baja, aquí igual en la cintura, ¿no? Por una caída. Fueron dos caídas más bien. Entonces, yo no soportaba estar sentado así como ahorita estoy por una hora, 2 horas. No, ya tenía que estarme moviendo porque, o sea, mi cintura no me permitía. Y ya en un momento, yo le comentaba al abuelito, le digo, pues áneme, abuelo, ¿qué tienes? No, pues mire, yo estoy así, así. Sí, te vamos a preparar. ¿Qué hay que hacer? Vente, vente a la casa. Lo vamos a hacer en la tardecita, ¿sí? Me puso a escarbar, me enterró en la tierra y puso fueguito, así como está. Pero eran cuatro fueguitos, uno aquí, uno allá. Empiezas a sentir todo el calorcito que llega a través de tu cuerpo y tu cuerpo empieza a sudar y se empieza a unir con la madre tierra. El chiste de que uno sale, pues, lleno de lodo, ¿no? El mismo sudor que nos hace sudar se une con la tierrita. Después de eso, a él le llama la limpieza del cuerpo, como purificarlo, por decirlo de una otra forma. Y dice, necesito que consigas a un animalito que sea dócil de mente, en la mente. Pídele que tú puedas entrar en esa mente e intenciona que todo ese dolor, esa energía negativa que tú traes del dolor físico, porque también es emocional y espiritual, déjaselo al animalito y regresa a tu cuerpo un poquitito más limpio. Quizá no del todo, pero sí. Entonces, en algún momento, pues sí, se me quitó eso y también vamos siguiendo las prácticas, la medicinita de la hermanita Malina Alpastecatzi. No soy tan constante, soy lento en eso, pero poco a poquito íbamos.
Entonces todo eso nos va ayudando, ¿no? El nivel más alto que podemos aspirar es lo que dice el hermanito Salvador, convertirnos en aire. ¿Por qué? Porque es más fácil viajar, es más fácil entrar en la mente, en el corazón, en el cuerpo de los demás. ¿Por qué? Porque todos estamos respirando y todos estamos interconectados. Y es mucho más fácil que puedas tejer la la red con los demás hermanitos, ¿no? Bueno, el abuelo fuego nunca debe de faltar. En todas las ceremonias, si ustedes se han dado cuenta, siempre el fuego está presente. El agua somos nosotros, el aire pues lo tenemos a la mano, la tierra pues caminamos sobre la tierra. Y si se dan cuenta, siempre están presentes. Por eso es importante, hermanitos, que en nuestra casita, en nuestro hogar, si pudiéramos en el patiecito, pusiéramos un momochli, o sea, un altarcito, para que cuando alguien llega, oiga, sáneme, sí, vamos allá afuera, nunca dentro de la casa. No. ¿Por qué? Porque imagínense, yo llego lleno de lodo, lleno de basura, y entro a su casa de ustedes y me empiezo a sacudir. La basura, ¿para quién queda? Para los de la casa. Y entonces, como está afuera nuestro altar, lo liberamos, que se vaya al aire, a la tierra, y lo barremos, y vámonos para afuera. El acto de barrer, hermanitos, es un acto para los abuelos muy importantísimo. Tan importante es, tan importante es que hay una veintena que se llama Ochpanilistli, el barrer de los caminos, el limpiar tu mente, barre esa basura en tu cuerpo, en tu corazón, en tu espíritu, barre todo eso. ¿Sí? Ahorita sigue Tlaxochimaco, de Tlaxochimaco sigue Xocotluetzi, de Xocotluetzi sigue Ochpanilistli, de Ochpanilistli sigue Teotlesco, Quecholi, Panquetzalistli, y así nos vamos, ¿no? Entonces, hermanitos, es importantísimo. Yo les pediría que revisen una o dos veces este relato, encontraremos muchas respuestas a nuestras preguntas, ¿sí? No sé, si no hubiera alguien más, pasamos con el trabajo que tenemos que realizar. Tequillotl, iguantla, solteotl, tlazoteotl. El trabajo con las energías, el principio generador del cariño y responsabilidad, la energía del principio transmutadora de la energía. Muerte, perdón, aquí muerte, convertirlo en vida renovada. ¿Sí? Muerte, convertirlo en vida renovada. ¿Qué quiere decir? Que todo aquello que a mí, en lo personal, me afecta, lo voy a convertir eso en vida para mí. ¿Cómo lo haría? Puedo poner el ejemplo de la procrastinación, que lo dejo para luego y para luego. Entonces, ¿cómo puedo yo convertir eso de ser el hombre o la mujer del mañana? Ah, mañana lo hago. Mañana lo hago. No. ¿Cómo convertiría? Eso que decía mañana, lo hago hoy. Mañana haré más. Recuerde que nuestra palabra es tan poderosa, ¿no? ¿Cómo generas vida? Amor en tu sendero hacia el Mictlán. Porque es un camino, hermanito. Y la única meta, la única llegada es la muerte. Aunque nos duela aceptarlo. Para ello mejor aceptarlo. Me acuerdo de la filosofía del Bushido de Japón, que decían los guerreros samurái antes de cada batalla.
Ya antes de entrar a batalla ya aceptaron la muerte. Y así se enfrentaban al enemigo, pues sin miedo, sin dudas, porque la muerte tiene que llegar. Y vine a eso, ¿no? Entonces aquí también nosotros podemos aceptar, no con eso resignarnos, sí que me muera, no, que no, tampoco le vamos a estar esperando, y sí, voy a estar esperando la muerte, mi muerte, no. Voy a actuar, voy a hacer las cosas con amor, con disciplina, sabiendo que algún día lo que yo deje servirá de algo para los demás, no en cuestión material, en cómo los traté, en cómo les ayudé, en cómo los escuché, en cómo yo intenté vivir de la mejor manera según mis reglas, según mi justicia. ¿Se acuerdan con Acat, que está un hacha así? Según como yo creo que debe de ser. Para muchos, el amor es abrazar, es besar, es siempre te amo, te amo, te amo. No, para muchos de nosotros el amor es primero conmigo. Si yo me amo, pues no me haré daño. Si yo en verdad me amo, si yo soy justo conmigo, me voy a tener que consentir a mí mismo. También es válido, ¿no? ¿Cómo conviertes en vida lo que crees que en tu vida ya no vibra en armonía? ¿Cómo lo conviertes en vida? Por ejemplo, el odio. En alguna etapa de nuestra vida odiamos a una persona por una situación. Pero si nos ponemos a reflexionar, sí, tenía que pasar eso para que pudieras entender la vida que estás viviendo ahorita, ¿no? Yo les platicaba de una situación en mi vida, de un amigo, que casi hermano, uña y mugre, que le dije, te envío mi libro, mi primer poemario, te lo envío, revísamelo, porque él también habla náhuatl y escribe náhuatl. ¿Qué creen? Que cuando me entero, al mes, ya editó el libro y le cambió el autor, que era él el autor, ¿no? En su momento dije, ¿en qué cabeza cabe? O sea, que me hagas tú eso. Todos estos poemas me llevaron 3 años irlos escribiendo, tratando de hacerlo mejor, para que tú digas, ahora es mío. Imagínense, ¿no? En su momento sí, pero entendí lo que aprendí, algo muy hermoso y todavía hasta ahora lo sigo pregonando. Yo soy la fuente de toda esa palabra florida. Dije entre mí, tú te cortaste las alas, mi hermano, ¿no? Y fue el único libro que editó, ¿no? Y entonces, ahora me digo a mí mismo, tú eres la fuente, puedes seguir, escribe y escribe y escribe y escribe y escribe. ¿Y para qué te va a servir? Para que algún día diga, ese poema es de Yao, aunque tenga el nombre de otra persona, tiene su estilo, tiene el perfume de cómo él escribe y punto, ¿no? Bueno, ahora dice, acecha. Hay algo, hermanitos, hay algo muy importante. Acecha tus acciones, tu pensar, tu sentir, tu vibrar, tu comunicar para con los demás. Hermanos, es importantísimo escucharnos, vernos a nosotros mismos. A mí, antes de que empezara a grabar videos, audios, me daba miedo escuchar mi propia voz. ¿Saben por qué?
porque en algún momento alguien me dijo, tu voz está bien fea, no se te entiende lo que tú dices. Y se me quedó eso. Y era alguien que en su momento le tenía mucho respeto. Y dije, tiene razón, mi voz no es tan agradable. Pero llegué a un límite, dije, a ver, ya, hombre, tranquilo. Tienes una voz que te debe de agradar primero a ti, ¿no? Todos somos diferentes. Para esa persona tu voz está horrible, pero para los demás tal vez no. Hasta los arrullas y los haces dormir en la clase, ¿no? De esa manera, con una buena actitud, dije, ahora, ahora me pongo a ver mis videos. Digo, ah, sí, pero tengo que mejorar en esto, tengo que mejorar en lo otro y no ponerme tan nervioso. Fluir, fluir, porque estoy con mis hermanos, ¿no? Entonces, hermanitos, es importante acechar cómo pensamos. A veces nada más, me pongo a pensar, no, a ver, ¿qué estás pensando? ¿Que eres un inútil? ¿Que no puedes ni expresarte? ¿Que no eres tan inteligente, tan sabia? A ver, te tienes que poner un alto. ¡Ey, para! Tú eres una persona muy inteligente, muy capaz de lograr de todo lo que tú te propongas. Hecho está. Cambia, cambia totalmente nuestra perspectiva, hermanitos. Y es lo que nos invita al tecolotito. Dice, acéchate. Si en algo sientes que en algo te hace falta, acéchate, mírate. ¿Qué es lo que no te permite tu autorrealización? ¿Qué es lo que obstaculiza tu, tu abundancia? Acéchate. Si estás diciendo, soy la fuente de la abundancia, de la sabiduría y del sustento, lo puedo todo. ¿Lo estás haciendo? Y si no, pues órale, ponte a hacerlo. ¿Sí, hermanitos? Entonces, el principio de todo es el amor. El amor todo lo puede, pero también debemos de cuidar, poner límites a quién le das tu amor, a quién le das el poder de ese amor, de ese pensamiento y de ese sentimiento, ¿no? En tu vida, porque no todos merecen tu amor, ni todos, ni todos deben y pueden acceder. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a vibrar alto, bajo, si empiezas a rodearte de gente que vibra en baja frecuencia, aléjate. Busca a personas, a seres que vibren al nivel de frecuencia que tú estás vibrando. Los árboles, por ejemplo, los animalitos, nuestras mascotitas, ¿no? Bien, hermanitos. No sé si alguien tuviera algo que compartirnos y si no, de mi parte, pues sería todo. Les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy y pues vamos a seguir Sebastián, trabajando. una Sí, hermanito pregunta. Salvador. En la casita, al temazcal, del lado derecho hay una figura con una bolita, una ruedita. ¿Eso es un medio oli? Está pintado de blanco. Sí, aquí está, hermanito. Sí, Sí. es medio oli. Ujú. La mitad del Oli es en lo físico. ¿Y la otra mitad cuál sería? Por En lo lo. espiritual. Y eso nos complementa, hermanito. Sí, Tlazocamati. Tlazocamati negnitzi, Tlazocamati Timoitasque, Mostla. Mañana vamos a tener el relato del niño que anhelaba ser sanador, pero tenía que
evolucionar con el aprendizaje del águila y Xipetotec. Timoitas que hemos la nocniwan, matimosewican. Primetas que más, claro, temas Timoitas tendentes que de nocniwan, combate.